Comenzamos, chicas. Les decía, veremos el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el que está, pues, la muerte de Lázaro. Es un pasaje que ya lo conocemos muy bien. Yo creo que la mayoría de las personas, aunque no lean la Biblia, conocen este pasaje en el que nos habla de Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y María, y sabemos que era una familia a la cual Jesús amaba, y que en ocasiones cuando él pasaba por ese lugar donde ellos vivían en Betania, pues se quedaba en su casa. Y bueno, el inicio del capítulo habla precisamente de eso, de que Lázaro enferma. Ujú. Y le mandan decir a Jesús que Lázaro está enfermo, ¿sí? Y Jesús, al oírlo, bueno, dice que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, porque bueno, cuando le avisan que a Jesús que Lázaro está enfermo, él se queda todavía 2 días en el lugar donde estaba. Tú podrías pensar, ay, pues debió haberse ido en ese momento. No, Jesús se quedó 2 días, pero todo tenía un propósito. Después de ese tiempo, Jesús le dice a sus discípulos, pues vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dicen, pero ¿cómo vamos a ir si ahí es donde los judíos te querían apedrear y otra vez vamos a ir allá? O sea, como diciendo, pues es como una locura, ¿no? Pero, y Jesús les dice a ellos, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y los discípulos lo entienden como que Lázaro está dormido, reposando el sueño, y que va a despertarlos. Pero Jesús no hablaba de eso, hablaba de la muerte de Lázaro, no del reposo del sueño. Y les dice, y me alegro que con ustedes, de no haber estado ahí, para que creáis. Y ahora vamos a él. Eso está en los primeros versículos de este pasaje de Juan 11. Y hoy empezaremos a ver el capítulo 11, pero desde el versículo 17 al 36. Y el estudio se llama La llegada del Salvador. Antes, pues, voy a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta mañana, por todos los días que tú permites que abramos los ojos y podamos vivir un día más. Te queremos pedir, Señor, que pues este estudio quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y agradecerte también, Señor, por todas las bendiciones en nuestra vida. Gracias en especial esta mañana por la consulta de Blanquita, que pues todo fue muy bien. Te agradecemos muchísimo por ella, te agradecemos por su vida y por las personas que están aquí también, Señor, y las que no han podido conectarse, para que pues tengan la oportunidad de hacerlo o en su defecto que vean el video más tarde. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver en este capítulo, como les decía, pues que la muerte es algo que es seguro para todos, pues todos algún día moriremos. Sin embargo, es algo que vemos así como muy lejano y a veces lo vemos así como que no para nosotros. Los otros se mueren, nosotros todavía no. Y lo más frustrante es que no tenemos ningún control sobre ella. No sabemos el día que nos toque. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 8:8. El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 8, que dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen que se armen, no, y no vale armar en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee, ¿sí? Es tanto como querer que
tener un control sobre ella, que no lo podemos tener, y es como si quisiéramos controlar el viento, que cuando sopla y viene, pues nadie lo puede detener, no lo puedes controlar. Y así es. Ujú. Porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Y esto solo nos demuestra, pues, la brevedad de nuestra vida. Vamos a Primera de Pedro 1:24. Primera de Pedro, muy atrás en la Biblia. Antes de las cartas de Juan están las cartas de Pedro. Primera de Pedro 1:24. Dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Pues sí, todo en esta vida, tus bienes, tus logros, las personas, finalmente nos marchitamos y desaparecemos. Y vemos cómo Job lamenta esto. Job 14, versículo 1 y 2. Job, dejen una marqueta también en Job, porque vamos a regresar algunas veces a ese libro. Job 14, 1 y 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job, igual que nosotros, nos lamentamos pues de la enfermedad, de la soledad, de la desilusión y de la muerte. Y el Salmo 90:10. Salmo, capítulo 90, versículo 10, que dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y no nos podemos llevar nada con la muerte. Por lo que hagamos aquí en la tierra, fuera de lo que sea servir a Cristo, es pues sin valor y sin significado alguno. Aquí se queda. Nos vamos como llegamos. Vamos a Eclesiastés 2, 18 y 19. Eclesiastés 2, 18 y 19. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro lado, a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si sea sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo, en el que yo me afané y en el que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad, ¿sí? Salomón está diciendo que el trabajo que realizó toda su vida, pues no tendría fruto duradero. Esto para quienes trabajan únicamente para tener posesiones, para tener dinero, para las cosas terrenales, y nunca pensamos en qué, en qué va a pasar después de nuestra muerte. Job 1:21, otra vez vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí, aquí se queda, porque nunca hemos visto que una carroza vaya jalando un tráiler con las cosas que logramos aquí en la tierra, ¿verdad? Aquí se queda. Y Lucas 12:20.
Aquí vamos a ver lo que pasa con un hombre que toda la vida se afanó por hacer riqueza, por estar juntando posesiones. ¿Y qué le dice Dios? Lucas 12:20. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? El hombre de esta historia murió antes de poder disfrutar todos sus bienes. Y Jesús también nos desafía a pensar no solamente en las cosas terrenales, sino que pensemos más allá. Pero para el cristiano, la muerte no es el fin de su esperanza y de sus sueños. El cristiano puede enfrentar la muerte con gozo y anticipación, en lugar de tener esa ansiedad y temor de que, ¿y qué va a pasar con mi vida el día que yo muera? ¿Y eso por qué? Pues porque Cristo venció la muerte. Juan 11:25 y 26, que es dentro del pasaje que veremos hoy. Juan 11, capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, porque Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, así como lo tiene para perdonar todos nuestros pecados. Y el que cree en Cristo, pues tiene esa vida espiritual. Morirá físicamente, pero espiritualmente no. Juan 14:19. Unas hojitas más atrás de donde estamos. Y dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué tranquilidad nos da eso, el saber que tendremos esa vida eterna. Y bueno, sabemos que la gente a veces tiene esa ansia por conocer el futuro, para saber lo que va a pasar, pero pues solo Dios sabe lo que sucederá. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él estará con nosotros en todo momento y no debemos de temer. Debemos tener fe en Él, para que así estemos seguros de nuestro futuro. Gracias a la resurrección y a la vida del Espíritu de Cristo que mora en los creyentes, en los que le han recibido en su corazón, poseemos esa vida eterna. Y bueno, la muerte marca el comienzo de la verdadera vida en eterna comunión con Cristo, porque Él nos levantará en el último día. Juan 6:39 y 40. Juan 6:39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cada uno de nosotros debe creer en Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, pues Él, como lo hemos visto en todos estos estudios, es el único camino para tener la salvación. Y Jesús aquí en este versículo está diciendo que no perderá a ninguna persona de las que el Padre le ha dado. ¿Por qué? Porque los que ponen su fe en Cristo resucitaremos de la muerte física a la vida eterna con Dios. Qué bonito. Y el versículo 44 de ahí mismo
de Juan 6. Ahora el versículo 44 también nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y bueno, en el pasaje que vamos a ver hoy, precisamente vamos a ver la resurrección de Lázaro, que demostró el poder de Jesús sobre la muerte. Este pasaje es este milagro que hace Jesús, pues es como un puente entre el final del capítulo 10, que vimos el ministerio público de Jesús en Israel, y el ministerio privado de Jesús a sus discípulos, que vamos a ver cómo también les va a fortalecer en la fe. Juan 11, 14 y 15. Juan 11, 14 y 15, que dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiera mostrarse a sus discípulos y a otros. Era una gran demostración de ese poder de Cristo, ese poder grande que Él tiene sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. Porque Jesús no solo se levantó Él de la muerte, sino tiene el poder de levantar a otros. Y además esto dio clara evidencia de que Él mismo se levantaría de la muerte. Como vamos a ver que lo dice en Juan 2, 19 y 22. 19 al 22. Juan 2, 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Los judíos interpretaron que él se estaba refiriendo a las piedras, al edificio, pero no era así. Él estaba hablando de su cuerpo, de cómo él iba a resucitar. Y estas palabras cobraron mucho significado en los discípulos precisamente después de la resurrección, porque Cristo cumplió a la perfección lo que él había dicho. Y fue una prueba contundente de que él era Dios. Bueno, y en esa segunda sección de este pasaje de la muerte de Lázaro, describe la llegada de Jesús a Betania y nos muestra 3 cosas. La primera, su llegada, cuando llegó Jesús a Betania. La segunda, su proclamación. Y la tercera, su compasión. Vamos a ver la primera, su llegada, cuando Jesús llega a Betania. Juan 11, 17 al 19. Juan 11, 17 al 19. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aquí nos está diciendo que llegó a Betania, y esto es importante que lo mencione, porque Betania pues era un lugar cercano a Jerusalén, ¿sí? Estaba, dice, a 15 estadios.
venía a ser como unos 3 kilómetros, o sea que fácilmente podían llegar quienes estaban tratando de acabar con Jesús. Y bueno, vemos que con esto pues enfatiza el hecho de que Jesús corría riesgo al estar tan cerca de Jerusalén, ¿sí? Y que habían venido muchos judíos a Marta y a María, que sin duda eran de Jerusalén, habían venido a darles consuelo, como lo vemos en el versículo 19 de Juan 11, que dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana, a pasar el duelo junto con ellas. Y los judíos, fíjate que tenían una creencia de que el espíritu permanecía así como flotando alrededor del cuerpo por 30 días, tratando de volver a entrar, ¿sí? Y en el cuarto día, cuando ya notaban que el cuerpo empezaba en proceso de descomposición, ya el espíritu ya partía. Y era entonces cuando ya se consideraba la muerte certera e irreversible. Y aquí en este pasaje vemos que Lázaro había estado muerto ya 4 días y su cuerpo, pues en descomposición, debe haber entrado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los judíos reconocerían que solamente un milagro podría traerlo a la vida. Vamos a ver cuando les dice esto, ¿no? Juan 11:39. Juan 11:39, lo que les dice Jesús. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Sí, ya había pasado ese tiempo, ya empezaba su cuerpo a descomponerse. Bueno, aquí entonces vemos que con estas personas que llegaron a consolarlas, a pasar ese duelo con ellas, pues nos da a entender que la familia era una familia importante, era una familia prominente y rica, y que desde el punto de vista humano, los hombres habían venido a consolar a las hermanas por la pérdida de Lázaro. Pero desde el punto de vista de Dios, ellos estaban ahí para presenciar el milagro que haría Jesús. El levantar a Lázaro de los muertos se haría públicamente ante muchos de los que estaban ahí, que estaban observando todas esas cosas. Y muchos de los cuales que estaban ahí eran de los que estaban en oposición a Jesús. Así que sus enemigos no podrían negar lo que Jesús había hecho. Juan 11:47. Juan 11:47. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Bueno, y era costumbre enterrar al muerto el día en que moría. Porque pues imagínate ahí que con el clima tan cálido, ellos no practicaban el embalsamar los cuerpos y pues se tenía que sepultar el mismo día, si no, imagínate cómo estaría la situación. Entonces sabemos que hombres y mujeres caminaban separados en la procesión y después se regresaban y empezaban los 30 días de luto. Los primeros 7 días eran muy, muy intensos, ¿sí? Y muchos se quedaban con los familiares para consolarlos. Esto nos explica por qué había estas personas en la casa de Marta y María después del 4.º día del entierro.
estaban ahí acompañándolas. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se sepultaba a la persona el mismo día, y lo vemos en Hechos 5, en donde vamos a ver el ejemplo de Ananías. Hechos 5, vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos todo el pasaje bien. Hechos 5, versículo 1, Ananías y Zafira. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. O sea, en ese mismo día, en ese momento. Y también vamos a ver qué pasó lo mismo con su mujer, con Zafira, en el versículo 10, que dice, bueno, vamos a seguir en el 7 para seguir con el pasaje completo. Dice el 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, aquí nada más es para mostrarnos que se sepultaba ese mismo día a las personas que fallecían. Y Ananías y Zafira pues habían sido dos creyentes que fingían ser espirituales, pero que con esto estamos viendo que no era así, lo hacían nada más para querer impresionar a los demás, pero eran hipócritas. Habían prometido que darían al Señor el total de la cantidad recibida de la venta de su heredad, pero sustrajeron dinero. Y estaban engañando no solo a los hombres, lo más grave, estaban queriendo engañar a Dios, como si Dios no se fuera a dar cuenta, como si Dios no supiera. Cosa que hacemos muchas veces nosotros pensando que Dios nos va a dar cuenta. Y hacemos muchas cosas que sabemos que no le agradan, pero Dios nos está viendo y conoce muy bien todas nuestras acciones, y no nada más nuestras acciones, conoce nuestro corazón y conoce perfectamente hasta nuestros pensamientos. Bueno, entonces eso es en cuanto a la llegada de Jesús a la casa de Marta y de María. Ahora vamos a ver el punto 2, su proclamación. Punto 2 es su proclamación, y vamos a los pasajes de Juan 11, del 20 al 27. Juan 11, del 20 al 27. Dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Cuando Marta oyó que Jesús venía a la aldea, salió a recibirle, mientras María, como nos dice en los versículos, se quedó en casa. ¿Sí? Esto concuerda con el pasaje de Lucas 10, 38 al 40. Vamos a verlo. Lucas 10, 38 al 40. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos como Marta estaba afanada en los quehaceres domésticos, preocupada en exceso, y María, en cambio, estaba sentada escuchando a Jesús, escuchando con mucha atención las palabras de Jesús con un corazón dispuesto. Porque María era así, era callada y se quedó en casa para ser consolada. Mientras Marta, cuando oyó que venía Jesús, salió corriendo a encontrarse con Jesús y seguir con los arreglos que tenía que hacer. Y cuando llegó a Jesús, pues de alguna manera sacó eso que saturaba su corazón, su mente, ¿no? Cuando le dice en el versículo 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No era una queja, ni tampoco una reprensión a Jesús, sino que era así como un testimonio de la confianza que él tenía en el que Jesús lo podía haber sanado. Sí. Ella pues estaba en esos momentos quebrantada, ¿sí? Y pensó que Jesús, si hubiera llegado a tiempo, hubiera podido prevenir la muerte de Lázaro. Pero, como ya lo vimos en el pasaje, había llegado tarde, humanamente hablando, para que Jesús pudiera haber sanado a Lázaro. Las palabras de Marta eran solo una expresión de dolor que ella tenía en ese momento y también de la fe que tenía en Jesús. Cuando le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque ella sabía que Jesús hubiera podido sanarlo, pero no pensaba en que podía resucitarlo. O probablemente ni siquiera se le pasó por la mente eso. Aunque Marta reconocía, sin embargo, que Jesús tenía una relación especial con Dios y tenía la confianza que a través de sus oraciones algún bien podía venir de esta tragedia que había pasado. El versículo 22 de nuestro pasaje de Juan 11 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Y Jesús, ¿qué le responde?
Jesús le respondió en el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Él le estaba diciendo que Lázaro resucitaría ya en ese momento, pero Marta no lo entendió. Ella creía que Jesús la consolaba como las otras personas la estaban consolando, diciéndole que en el futuro Lázaro resucitaría. Como vemos que le dice en el versículo 24, ¿no? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso ella lo sabía. La resurrección del cuerpo se enseñaba en el Antiguo Testamento. Ya sabían de esa resurrección. En Job 19, 25 y 27 lo vemos. Job 19, 25 al 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía esas esperanzas en que después de que muriera, tendría una resurrección en la que gozaría una perfecta comunión con el Redentor. Y Daniel, antes de eso vamos a Salmos. Salmos 16, 10. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos que David expresa esa confianza que tenía en Dios de que no olvidaría a sus amados en la tumba. Y como creyentes, pues tenemos esa seguridad de que Dios no nos abandonará después de que muramos. Vamos a Daniel 12, 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que tuvieron fe, pues seremos resucitados para vida eterna. El resto de los no salvos, pues para tormento eterno. También de la resurrección lo habían afirmado los fariseos. También hablaban de eso. Vamos a Hechos 23, 6 al 8. Hechos 23, 6 a 8. Dice, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra de los fariseos alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, está diciendo Pablo, ¿sí? Porque los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos decían que no había resurrección. Y Marta sabía que también Jesús enseñaba esto. Juan 5, 21. Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, aquí está diciendo la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada. O sea, Jesús dijo que no perdería ninguna de las personas de las que el Padre le dio. Y vemos ahora también en el versículo 44 de mismo Juan 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora vamos al versículo 54, de ahí mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí vemos cómo Marta pues pensaba que Jesús tenía el poder de levantar a Lázaro, pero en el futuro distante, no en ese momento. Como vemos que le dijo en el versículo 24 de Juan 11, Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero aquí Jesús la está desafiando de ir de lo abstracto a lo práctico, ¿sí? Jesús le está confirmando que él podía hacerlo. En el versículo 25, en el siguiente, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Aquí dice, yo soy, y esta es la quinta de las siete veces que Jesús dice, yo soy en el Evangelio de Juan. Vamos a verlas. En Juan 6:35, aquí les está diciendo, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí nos está diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan que ya vimos en los estudios anteriores de Juan que es ese alimento espiritual el que nos quita esa sed y esa hambre espiritual que tenemos? En Juan 8:12, otra vez vuelve a decir Jesús. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, yo soy la luz del mundo. Nos quita las tinieblas en las que vivimos para guiarnos con su luz. Ahora vamos a Juan 10:7. Juan 10, versículo 7. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, que lo vimos en el estudio pasado. Yo soy la puerta, ¿sí? En el versículo 9 lo vuelve a repetir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí mismo, pero ahora en el versículo 11, vuelve a decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo vuelve a repetir en el 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y el versículo 15, perdón, no, el capítulo 14, versículo 6, capítulo 14 de Juan, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántas veces está diciendo yo soy? Y el capítulo 15 de Juan, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es, separados de él, nada podemos hacer. Es como si el racimo de uvas está separado del pámpano, pues se seca, se queda ahí. Bueno, aquí Marta se enfocaba en el fin de los tiempos, pero para Jesús no hay obstáculo con el tiempo. Él levantará a los muertos en ese entonces, en el fin de los tiempos, pero también lo haría con Lázaro en ese preciso momento. Y llamaba a que Marta tuviera confianza en lo que él estaba diciendo. Y lo demás que le dice Jesús, pues no es que sea redundante, sino que tiene una enseñanza. Se lo está diciendo en el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está preguntando. Jesús le dice que él levantará al muerto si cree en él, porque lo hará y no morirá eternamente, pues la muerte física no le hará nada. Claro, la muerte física se queda ahí, pero la muerte espiritual continúa. Primera de Corintios 15, 55. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte y nuestra esperanza pues va más allá de una tumba, de un sepulcro. Como le dice Jesús en la segunda parte de este versículo, ¿crees esto? La llamada era afianzarse en Cristo como el que tiene el poder para hacerlo. Le dice a Marta que Él es la fuente de la vida espiritual. Y Marta afirma que ella cree. Lo vemos en el versículo 27, Juan 11, 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y con estas palabras, bueno, se anticipa al resumen que veremos en los últimos capítulos de Juan, en Juan 20, 30 y 31. El que has venido al mundo, le dice. Bueno, Juan 20, 30 y 31. ¿Qué nos dice en el Evangelio de Juan? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús aquí, Juan dice aquí en su evangelio que hay muchas otras cosas que Jesús hizo, pero hay que todo lo que está escrito en su evangelio es lo que nos hace falta para saber y para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creer que por medio de él es que recibimos la vida eterna. Y aquí Marta lo dice, ¿no? Y declara tres verdades muy importantes. Una, que Jesús es el Mesías, como lo dijo Andrés, como se lo dijo Andrés cuando fue llamado, el apóstol Andrés, cuando fue llamado y le dijo, vamos a ver, en Juan 1, 40, 41. Juan 1, 40 y 41, cuando estamos ahorita en el llamamiento de los discípulos. Juan 1, 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Ujú. También Marta está declarando que Él es el Hijo de Dios, como había dicho Natanael cuando también fue llamado. Y lo vemos en el versículo 49 de Juan 1. Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sí? Otra cosa que le dice es que él había venido al mundo para ser el libertador mandado por Dios. Juan 1:34, vamos a Juan 1:34, que dice: Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora vamos a Lucas 7:17. Lucas 7:17 dice: Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Aquí vemos ese segundo punto, vimos en donde está la proclamación de Jesús. Y ahora vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es su compasión. Y para esto vamos a ver los versículos del 28 al 36 de nuestro pasaje de Juan 11. Juan 11, versículos 28 al 36. Lo leo. Dice: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y vamos a leer el último versículo, el 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí vemos en el versículo 28, el primero que leímos, cuando Marta fue a informarle a María. ¿Cómo le dice? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Porque vimos que María se había permanecido en casa. Jesús realmente llamó por ella y Marta le dio el mensaje en secreto, así como para que no escucharon, esperando que tuviera como un encuentro privado con Jesús. Quizá trataba de mantener a Jesús alejado de los judíos hostiles, principalmente de los líderes religiosos que habían ido y que estaban ahí y que no supieran que Jesús estaba por llegar. Bueno, cualquiera que haya sido su motivo, su intento de mantener en secreto que Jesús había llegado, falló. Lo vemos en los versículos 29 y 30, cuando dice: ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. ¿Por qué? Porque Jesús soberanamente arregló todo para que los judíos pudieran presenciar el milagro que iba a realizar.
María, que era más emocional, como nos dice el versículo, se postró a los pies de Jesús. Ujú. Y le vuelve a decir lo mismo que Marta le había dicho. Quizá porque lo habían hablado ellas, que si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también vemos que no es son de reproche de ninguna manera, sino de dolor que ella estaba experimentando, ¿sí? Ella lloraba copiosamente y los que la acompañaban también lloraban, aunque sabemos que algunos eran profesionales contratados para llorar, según era la costumbre, se contrataban las plañideras, ¿no? Que hacían, ay, lamento, pero que era un llanto totalmente superficial, ¿sí? En la tradición judía, en los funerales se contrataban muchas veces hasta flautistas y las plañideras, estas profesionales, para que hicieran lamentos por el muerto. Ujú. Y vemos en el versículo 33, como dice, Jesús se conmovió. Ujú. El versículo dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ujú. Pero también Jesús estaba molesto con esos profesionales alrededor, ¿sí? Por esa tristeza aparente, tristeza emotiva, pero que era totalmente superficial. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba revelando la incredulidad que tenían en la resurrección y actuaban como unos paganos que no tenían esperanza. Y preguntó dónde le habían puesto. Versículo 34, lo vimos. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Esta contestación de Señor, ven y ve, pues la hicieron los que sí creían en él de entre toda esa multitud, ya que lo están llamando Señor. Y vemos en el versículo 35, Jesús lloró. Y aquí, cuando dice lloró, no es la misma palabra que vimos en el versículo 33. Pues aquí no es un lamento, sino una profunda sinceridad que brota las lágrimas espontáneamente, ¿sí? Por Lázaro estaba Jesús llorando y por las consecuencias del pecado, ¿sí? Este es el versículo más cortito de toda la Biblia. Y sin embargo, está lleno de significado, ya que nos está mostrando la humanidad de Jesús. Jesús se conmovió, Jesús lloró. Vamos ahora a Isaías 53:3. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí el profeta está expresando ese odio y ese rechazo que la humanidad tendría hacia Jesús, quien no solo sabemos sufrió ese abuso exterior, ese sufrimiento terrible físico, sino también la profunda aflicción interior de ver la falta de gratitud y la respuesta de parte de aquellos a quien él vino a salvar. Esto es muy fuerte. Dice, los judíos lo vieron llorar, pero no de desesperación, sin esperanza, como los incrédulos. Ahora mostraría que él es la resurrección y la vida. Y bueno, aquí termina este estudio de esta parte de estos versículos, que es la segunda parte de la resurrección de Lázaro. Y también aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Porque aquí vemos, como nos dijo este versículo de Isaías, este varón de dolores que fue despreciado y rechazado por los que estaban a su alrededor,
Y lo triste es que hasta hoy en día sucede exactamente lo mismo. Algunos lo rechazan porque se le oponen, porque no va de acuerdo con su manera de vivir, de cómo son. Otros lo desprecian, no toman en cuenta el perdón que él ofrece. Y bueno, ahí podemos ponernos a pensar qué actitud tenemos nosotros también hacia Jesús, ¿no? Somos como esos judíos que lo rechazan, que somos hostiles, o lo olvidamos, o simplemente no nos interesa lo que Él hizo por nosotros y despreciamos ese sacrificio que Él hizo para pagar por nuestros pecados. Entonces, pues que nos motive un poco a, pues a pensar en esto y a compartirles a otras personas, a las personas que todavía no conocen a Jesús, para que, bueno, ellos también puedan apropiarse de esta resurrección, de esta vida eterna que tendremos cuando, como dice el versículo, sí creemos en Él. ¿Mm? Entonces, pues para terminar, voy a dar gracias y, pues, Señor, amado Padre, te queremos dar muchas gracias por esta enseñanza que nos has mostrado, por mostrarnos, Padre, que tú, como has resucitado a Lázaro, así también nosotros tenemos esa resurrección, Padre. Tendremos esa vida eterna, esa vida espiritual en tu presencia. Al tiempo de morir, pues sabremos que estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir por nuestras faltas y a darnos así el camino, la puerta para poder estar en tu presencia eternamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues chicas, este es el estudio de hoy y esperemos poder continuar. La próxima semana, no olviden que tenemos la plática de Navidad para que invitemos a muchas personas que ojalá se puedan conectar. Yo creo que es más fácil que se conecten, que en un momento dado pudieran ir a un evento presencial. Entonces, sí compartamos que será la plática para que pues tengamos más gente que quiera escuchar un mensaje de Navidad.